Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, como siempre, sintonizando con esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que estén allí, de ese lado y de acá, intentando traer todo el mayor conocimiento de la palabra de Dios desde el punto de vista de la profecía bíblica que Dios nos legó a los judíos y a la raza humana, y su cumplimiento en la persona de Jesús el Nazareno. Hoy, en esta ocasión, vamos a estudiar un tema sumamente interesante, que ya estaba profetizado en la palabra de Dios, pero cuando llega a su cumplimiento causa extrañeza. Lo hemos titulado Luz desde Galilea, y se basa en una expresión que aparece en Isaías capítulo 9, la profecía acerca de la llegada del Mesías. Abrimos pues ese texto, Isaías capítulo 9, desde el versículo 1, si bien en la Biblia hebrea es 8:23, esto es por si miramos Biblias que difieren, queremos aclarar. Este texto que vamos a leer ahora, en nuestras Biblias comunes aparece como 9:1 de Isaías. En otras Biblias, como la Biblia de Jerusalén Católica, muy buena traducción, aparece como 8:23, siguiendo el modelo hebreo, el cómputo hebreo. En este caso, tomamos solamente el texto, que es lo que nos importa. Miremos allí. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Reparemos la expresión, aparecen los nombres de Zabulón y Neftalí, que eran parte de la ciudad de Galilea, allá arriba al norte. Y entonces el mar de Galilea pues conectaba desde abajo hasta arriba, y allí en el norte aparece entonces la provincia de Galilea, y estas ciudades, Zabulón, Neftalí, Galilea de los gentiles, se caracterizaba porque era una zona sumamente comercial, donde los gentiles comerciaban, pero consecuentemente allí más prosperaba el comercio, el dinero, y menos la sabiduría. De allí que había frases famosas de los judíos, que si uno quería ser rico y a la vez ignorante, fuera al norte. Si uno quería ser pobre y sabio, fuera entonces al sur, donde estaba Judá, Jerusalén y los sabios alrededor de allí. Vamos a seguir leyendo ahora Isaías capítulo 9, versículo 2. La profecía decía que en la zona de Galilea de los gentiles, en tierra de Zabulón y Neftalí, habría una gloria, pero ahora va a aparecer una luz que alumbra a esa gente. Miremos entonces, Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz que se muestra allí en Galilea, en tierra de Zabulón, Neftalí, en tierra de los gentiles también. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Sigue hablando todavía porciones que no son muy claras o relacionadas con el Mesías, como lo va a hacer ahora el versículo 5 y el 6. Ahora sí, nuevamente retoma la porción dedicada al Mesías. Vamos a mirar aquí. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Esto se está refiriendo a una batalla que se producirá cuando el Mesías tenga que aparecer, y él va a definir
en la presencia de Dios y delante de todos los ángeles también. ¿Quiénes son aquellos que serán aprobados delante del Señor? Y miremos a continuación versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Notemos el nombre que se le va a dar a este niño, y ya sabemos quién es ese niño que nace en Belén, el Hijo de Dios, Jesús. Se le llamará admirable, consejero, noten ahora, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Leemos otra vez el texto. Esta es una profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6, que habla de que nacería un niño al cual se le llamaría Dios. Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte. Leemos otra vez. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el reinado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El texto que viene a continuación era el que más usaban los maestros de los tiempos de Jesús, del primer siglo, para decir que el Mesías duraría para siempre. Y por lo tanto, cuando Jesús habló de un Mesías sufriente que tendría que morir, no encajaba con este versículo que viene a continuación. Leemos el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos entonces a repasar otra vez la profecía. Recordemos que este va a ser un tema sumamente interesante porque tendremos que hablar de los líderes del tiempo de Jesús que rechazaron la presencia de esta luz que llegaba desde Galilea, de allí el título del tema, una luz profetizada en los libros sagrados, que desde Galilea vendría esa luz. Y sin embargo los grandes dirigentes la rechazaron. Vamos a leer otra vez Isaías capítulo 9, 1, 2 y 6 y 7, que son los textos más importantes de esta discusión. Nuevamente, Isaías 9, 1 y 2. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué ocurre allí en ese lugar? Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, Galilea de los gentiles, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora los versículos 6 y 7, la aparición de ese niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, que a un niño se le llame así, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aún llamarle Padre eterno, notamos, es un título que le cabe a Jehová el Padre. Y sin embargo, se le atribuye también a este niño. Y versículo 7, leemos también, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, o lo dispondrán, y confirmarán en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto nos muestra entonces que había una profecía muy clara que hablaba de la aparición de luz de este Galilea de los gentiles, que vendría, vamos a ver todo eso en cumplimientos, que incluso sería llamado Hijo de Dios, Dios fuerte, Padre eterno, y también que se dispondrá su gloria, su reino sobre el trono de David para siempre. Ahora bien, vamos a mirar otra profecía mesiánica que habla que vendría luz en las costas del mar. Isaías capítulo 42, miramos allí, versículo 4. Miremos, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas del mar van a esperar la aparición de alguien que exalte la ley de Dios. Amigos, ¿por qué el tema se pone importante? Había una profecía que decía que vendría luz desde Galilea, pero he aquí que aquellos que son expositores de la Biblia, los maestros, los sabios, hoy diríamos los pastores o los curas, que van a exponer la Biblia, si no la entienden o aún no comulgan con ella a la hora de exponerla, pueden extraviar a los oyentes.
Y esto es delicado, porque muchos de nosotros, pues, que queremos saber más de la Biblia, consultamos a aquellos que dicen saber de ella, y muchas opiniones pueden diferir. Y esto explicaría por qué hay tantas opiniones de este lado, del otro, y tanta confusión y aún contradicción. Vamos a ver un ejemplo, y justamente de este tema de luz que viene desde Galilea, en una discusión de sabios, como aparece allí en San Juan, capítulo 7. Vamos a leer desde los versículos 45 en adelante, la reacción que tienen los fariseos, los sabios, los del Sanedrín, que era el cuerpo religioso más importante de Jerusalén en aquel tiempo, y la forma en cómo les contestan a estos enviados, al estilo de policías o diputados enviados para agarrar a Jesús y traérselo ya para dar algún castigo por tanta insolencia de hablar en la forma en cómo habla autoritaria allí en el templo. Dice el versículo: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Responden entonces los enviados: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. A lo que allí el cuerpo dirigente responde: ¿también vosotros habéis sido engañados? Noten la concepción. El sabio de este lado se supone que es inteligente y no acepta que el otro que dice traer luz nos enseñe. Y entonces hay una oposición muy grave. Y esto se debe, en primer lugar, porque hay orgullo en el corazón que incapacita, que cierre el alma para apreciar esa luz que está viniendo. Fijémonos ahora en el siguiente versículo, cuando dice, en el anterior, miramos allí: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ese es el argumento que está usando. Ustedes alguaciles miren a los dirigentes, nadie ha creído en él. ¿Y cómo ustedes van a ser engañados? Y noten a continuación: pero esta gente que no sabe de Biblia, maldita es, creen a cualquier vagabundo, predicador, e incluso que haga milagros, milagrero, cuando no saben la naturaleza de este Señor que está enviado por los diablos. Esa es la creencia que ya vamos a mirarlo con textos que van a confirmar. En esa circunstancia aparece uno del grupo, Nicodemo, una muy linda persona, aunque era igual que ellos, alto líder. Sin embargo, él interviene obrando de manera justa. Cuando dice Nicodemo: el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, dijo lo siguiente: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Había un versículo en Deuteronomio que invitaba a que se trajera a la persona y aún con testigos para poder dirimir el tema. Y en el caso de Nicodemo, consciente de que hay leyes que amparan a una persona que, aunque sea acusada, tiene que ser traída y testigos presentados para que entonces se discuta el asunto. Pero en este caso, los dirigentes religiosos querían prenderlo sin juicio previo. Directamente suponían que tenían la razón y castigarlo. Notemos lo que dice Deuteronomio 19. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Ese ninguno sería Jesús. Así que no alcanzaba un testigo. Debe haber más de uno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Estamos advirtiendo que contra Jesús ni siquiera un testigo querían traer. Préndanlo y tráiganlo y ya lo encerramos o le damos el suficiente castigo. Así que Nicodemo era sabio. Por lo menos si se lo va a traer, tráiganse testigos acusatorios. Y no uno, por lo menos 2 o más. Nicodemo es un hombre que apela al corazón, al razonamiento de estos enfurecidos dirigentes. Pero miremos cómo avanza el diálogo, que es lo que nos importa ahora. Por eso leímos el contexto. Habíamos leído ya este texto de Nicodemo, y ahora entonces los dirigentes que le dicen: ¿eres tú también Galileo, simpatizante como él? Noten la sorna, es decir, que si eras de esa gente que vienen del norte de Galilea, de allí viene el problema. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta o nunca se levanta profeta.
Así esta gente está afirmando que no hay luz desde Galilea. Escudriña la Biblia, ponte a leer, no te hagas ignorante como esos galileos. Lee que allí no aparece luz. Bien, amigos, aquí viene lo asombroso. Una persona ignorante sí descubrió que había luz que venía desde Galilea. Vamos a ver entonces a esta persona que era un cobrador de impuestos, persona dedicada al lucro, no experto en Biblia, por lo menos en el tiempo en que se dedicaba a su oficio, pero luego cuando se asoció con el maestro, aprendió a leer la palabra de Dios, a comprenderla y aún a predicarla. Nos estamos refiriendo al cobrador de impuestos Mateo, o el publicano, que cobra los públicos, es el nombre que se le da al tributo, al impuesto. Allí en San Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17, miremos cómo esta persona que en su tiempo era ignorante, como decían Caifás y sus compañeros, esta gente que no sabe de Biblia, maldita es, y tú ponte a leer que de Galilea no viene. Miremos lo que pasó acá. Dice aquí, cuando Jesús oyó que Juan, el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región, noten, de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 9:1, que leíamos recién. Ahora Mateo va a certificar lo que había dicho Isaías con estas palabras. Cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está resumiendo lo que Isaías 9:1 había dicho. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje principal de Jesús. Arrepiéntanse, reciban el perdón y la paz de Dios, y mientras tanto hacía milagros de sanación, obras tan agradables en que la gente se sentía complacida de ver que alguien tenía misericordia por sus problemas. Miramos a continuación el rechazo de este Jesús aún en medio de la Galilea. Ahora vamos a hablar de Nazaret, que cuando él entra allí para enseñarle a sus propios compatriotas, que quienes lo vieron crecer en su oficio de carpintero, que le conocían todo el resto de la parentela, Jesús pues ahora ya se inviste del poder de Mesías. Esto ocurre desde su bautismo, ya a los 30 años de edad aproximadamente. Entonces deja su oficio de carpintero para dedicarse a la predicación, pero predicación precedida por un ungimiento del Espíritu Santo, para que se cumpla la profecía de Isaías 61, que el Espíritu Santo lo ungió. Si nos acordamos, cuando fue el bautismo de Jesús, cómo apareció el Espíritu Santo en forma de paloma que se posó sobre él. A partir de allí, ahora es el Mesías que va a predicar y a hacer todo lo que las profecías decían. Miremos acá. Esta es la profecía en sí para que la recordemos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Así pues, vemos ya que qué bonita profecía, un regalo de Dios a los hombres y a la humanidad en la persona de Jesús Nazareno. Ahora bien, Jesús entra en la iglesia de los judíos, la sinagoga, en Lucas capítulo 4. Miramos los versículos 23 y 24, cuando él está en medio del discurso, pero entonces, viendo los rostros de la gente que está alrededor, dice estas palabras. Jesús les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, recordemos, es una ciudad vecina, allí donde él se movía para hacer sus curaciones. Haz también aquí en tu tierra. Y agregó Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muy triste pensar que todas las bondades, todo lo que él hizo, no encajaban en los modelos que ellos tenían. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué había un rechazo, un desprecio? Había una razón. Y amigos, prestemos atención a lo que viene. Nuestra percepción de salvación, nuestra relación con el Creador,
todo lo que somos y la certeza de que si Dios nos acepta o nos rechaza, nos perdona o no, nunca se la pongamos en manos de alguien que opine por nosotros. En otras palabras, podemos quizás ir a un psicólogo, y se recomienda hacerlo cuando cargamos situaciones graves como desánimo o tristeza, o alguna situación psicológica, o a veces de mayor envergadura, para lo cual podemos ir a un psiquiatra, y que con tratamiento, eventualmente algún medicamento, quizás la persona puede levantar vuelo. Pero hay cosas tan delicadas, tan íntimas, tan profundas, que el hombre no lo puede resolver, como es la culpa. Esa sensación que tenemos, que todo ser humano tiene, cuando ha hecho algo malo, y es la convicción que le cabe a Dios de crear culpa cuando la persona ha cometido falta. De eso nadie nos puede librar. Vamos a mirar una cita de Jesús ahora, enseñando que Él se iba de la tierra, pero tenía que enviar a alguien que pudiera proteger a los hombres, poder guiar a los hombres, llevarlos a las enseñanzas de Jesús e incluso llevar a las mentes a las profecías mesiánicas para que en ellas tuviera la certeza de que todo lo que Jesús había enseñado y dicho era plenamente lo que la profecía había dicho. Nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Este es el representante de Jesús en la tierra, el único representante. El Espíritu Santo que Jesús prometió que vendría y que haría una obra para con el hombre en ausencia del Maestro. Vamos a mirar Juan capítulo 16, desde el versículo 5 en adelante, que Jesús les dice a sus amigos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, porque les dije me tengo que ir. Miremos ahora. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el otro yo de Jesús, no vendría a vosotros. Pero si me voy, yo lo voy a mandar. ¿Mandarlo para qué? Y aquí viene la misión tan importante del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí entonces quedémonos con esta expresión, que el Espíritu Santo es el que provoca la convicción, convence de pecado. Hace que la persona sienta en su alma que por el delito, el pecado cometido, no va a tener descanso hasta que logre paz en su corazón. Amigos, es posible que alguno piense que la culpa no es saludable. No, de hecho no lo es. Sin embargo, es necesaria. Es la forma en cómo el hombre tiene allí a alguien que está pesando en su corazón. Solemos decir la conciencia. La conciencia es el vehículo, lo tenemos en nuestra mente, pero el que genera en el vehículo de nuestra conciencia la culpa, la acabamos de leer, es el Espíritu Santo. Convence a la persona que lo que hizo está mal. Y cuando hay culpa, qué triste es el caso de la persona. En esta situación, allí es cuando personas, y vamos a ver a continuación, casos que entran en culpa, en una situación tan triste, por algún error que se cometió. Hay errores voluntarios, otros involuntarios. No nos cabe a nosotros juzgar la situación de nadie, no es el propósito, sino describir que habiendo casos ya de culpas, ¿qué hacemos con la tal persona? Vamos a ver ejemplos ahora, pero antes decirles que frente a un caso tan grave de culpa, que es lo que enferma el alma, y ningún psicólogo ni nadie puede curar, no se puede aliviar, a lo sumo autoengañarnos, autosugestionarnos, es allí el punto clave en que Jesús, que viene a quitar la culpa, Él tiene el poder para hacerlo. Los altos dirigentes de los días de Jesús se opusieron con tan grave consecuencia. Al oponerse a Jesús, vamos a mirar en un rato más, cómo genera en la sociedad un sentido de rechazo a este individuo que no es aprobado por los altos dirigentes religiosos. Por eso estoy diciendo, no dejemos en manos del individuo, del alto líder, que opine acerca de lo que nos pasa íntimamente, como es la culpa. La culpa se resuelve cuando estamos en relación con Dios y que Él nos diga: yo te perdono, yo te absuelvo,
lo hiciste, yo te perdono, no lo hagas más. Con que Él nos diga eso, ya es suficiente. Se nos quita el peso de encima. El Espíritu Santo acepta esa promesa de Dios, yo te perdono, ego te absolvo, te limpio, y entonces el hombre tiene paz en su corazón. Vamos a ver casos de personas que tenían un grave sentido de culpa, pero antes de que miremos eso, les quiero invitar a lo siguiente, amigos. Este tema de la culpa lo vamos a desarrollar en una siguiente exposición, con más detalle. El punto que importa ahora es que los dirigentes habían creado una sensación en los oyentes de que había que rechazar a este individuo, a Jesús Nazareno, porque traía doctrinas, enseñanzas que iban a contrapelo de las creencias de los dirigentes. Ya hemos leído un texto, lo vamos a repasar a continuación, en Marcos capítulo 7, que alguien venga a desafiar prácticas de los rabinos, de los dirigentes, ya es insoportable. Y sin embargo el texto así lo cuenta. Vamos a ver allí en Marcos capítulo 7, hemos leído este texto más de una vez, pero es para afirmar que Jesús se mueve aún desafiando las creencias de los judíos si ello va en contra de la palabra de Dios. Miremos en el capítulo 7 de Marcos, versículo 5 en adelante, la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús y la respuesta violenta, dura, que Jesús se las devuelve. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, es decir, no ritualmente lavadas? Jesús responde, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como dice la profecía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran, enseñando como doctrinas inventos humanos, mandamientos que el hombre crea. Noten que Jesús, al afirmar estas cosas, y vamos a ver a continuación unas pruebas de ello, está desafiando la autoridad de los fariseos. Y en consecuencia el fariseo o acepta la enseñanza, la razona, investiga la naturaleza, el fundamento de la afirmación, o lo contrario, se parapeta en contra, y fue finalmente lo que hicieron los fariseos, y para justificar hechos asombrosos que este hombre hacía, el argumento que de este lado se usó fue, está endemoniado, tiene los diablos encima, por lo cual hace lo que hace. Eso ya lo vamos a mirar a continuación, y el posterior efecto tan triste que se produce en la sociedad. Miremos cómo continúa el diálogo de parte de Jesús para afirmar o confirmar lo que está diciendo esa gente. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para seguir, guardar vuestra tradición, y a continuación trae un ejemplo. Porque Moisés, este es un mandato de Dios. Él dijo, honra a tu padre y a tu madre, y la pena por violar ese mandamiento es el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ya estudiaremos en otra ocasión la relación que hay entre el mandamiento, los mandamientos de Dios contenidos en las leyes de Moisés y su consecuente pena o castigo por violarlos, y cómo Jesús asumió ese castigo, pero el mandamiento sigue en pie. Eso más adelante lo vamos a estudiar, pero lo que importa ahora es que Jesús trae el mandamiento directo de Dios. Dios dijo esto, pero ustedes le dan vuelta, como viene a continuación. Eso es desafiar la voluntad de Dios. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre a su padre o a su madre, corbán, que quiere decir ofrenda, ese es el significado de la palabra, me ofrenda a Dios todo aquello con que yo querría ayudarte, me gustaría ayudarte, pero esto que ahora lo tengo y que iba a ayudarte, ahora es corbán, o sea, dedicado como ofrenda a Dios y servicio de los sacerdotes. Imagínense cuando ocurría que un padre allí necesitaba el auxilio del hijo, y al ir a su casa, digamos, si necesitaba un cuarto o algún elemento que el hijo tuviera, el hijo le diría, Padre, cuánto me gustaría darte lo que tú me pides, pero es corbán, ya está consagrado, es ofrenda, y ya no puedo ayudarte. Y entonces ahí Jesús dice, y ustedes lo dejan, eso lo leemos a continuación, lo dejan sin hacer nada, violando el mandamiento, para seguir el corbán que ustedes inventaron. Miramos cómo lo va a decir. Y no le dejáis hacer más
por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestros inventos, agregaríamos nosotros, que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a ellas. Al hablar Jesús de esta manera, ¿cómo nos imaginamos que lo toman los dirigentes? ¿Lo aceptan? ¿Ellos se someten como simples alumnos a ser corregidos? No, es todo lo contrario. Este problema del orgullo humano que nos puede pasar a nosotros. Estas son lecciones para que a la vez las apliquemos. Nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios, por la Biblia. Si usted tiene una Biblia en su casa, sepa que tiene un gran tesoro, que usted la puede abrir, leer, sabe que es el regalo de Dios. Es cierto que a veces podemos no entenderla en plenitud y que hay buenos maestros o aún incluso buena literatura que nos puede guiar, pero un líder que le haga frente para sostener inventos que ha creado, porque alguien se los denuncia, eso es grave, sobre todo si el maestro de este lado que sostiene inventos se cierra y acusa al otro como enemigo de las cosas de Dios. Es lo que va a pasar ahora con Jesús. Para ello, y el problema que Jesús causa a los dirigentes, veremos un ejemplo más. En San Juan capítulo 12, ahí vemos que Jesús trae una enseñanza ya señalada en la Biblia, pero que en el caso de los fariseos no la aceptaban. Esta aparece en Juan capítulo 12, versículo 31 en adelante. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y miremos esto. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y ese concepto es nuevo, porque le estaba enseñando que era el Cristo, el Mesías, y que tenía que morir. Y en consecuencia ahora los oyentes quedan confundidos. ¿Cómo es esto que va a morir? Si los rabinos nos enseñaron que el Cristo dura para siempre, basado en Isaías capítulo 9, que habíamos leído hace un momento, lo del dilatado del imperio, que dura para siempre. Pero no se habla de muerte allí. Sí se habla, pero en otro texto también de Isaías. Miremos entonces lo que sigue a continuación. La afirmación de Jesús de lo que está diciendo. Le responde la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre, es otro de los títulos del Cristo, sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre o esta versión de un Cristo que tiene que morir? Jesús responde con mucho cariño, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, que es Jesús. Él es la luz que viene desde Galilea, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, como el caso de los líderes religiosos, no sabe a dónde va. Amigos, ahora vamos a ver a continuación un hecho, y es los líderes actuando con Jesús. Estamos leyendo diversos versículos para construir esta historia bonita de la Biblia. Y es, hasta acá estamos mirando, había profecía que decía que la luz aparecería allí en Galilea de los Gentiles, tierra de Zabulón, Neftalí, camino del mar, luz les resplandeció a un pueblo que moraba en tinieblas, lo hemos leído, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. No obstante, esa luz que crecía fue rechazada, y vamos a ver ahora por los dirigentes que imponían sus criterios, y la gente humilde dejaba en manos de los líderes sus convicciones personales. En el caso de Nazaret, allí donde él vivió, y después de haber hecho predicaciones en Capernaum, allí se presenta para predicar, pero Jesús mismo les adivina y confirma los pensamientos y maldades de ellos, porque el texto nos habla después que intentaron despeñarlo, matarlo, pero él se escapó. Y allí Jesús le dice, ustedes me dicen este refrán, cúrate a ti mismo, porque de tantas cosas que vimos en Capernaum, le queremos hacer acá, en tu tierra. Tú procedes de aquí de Nazaret, haznos algún milagro acá. Y Jesús no estaba para satisfacer expectativas, curiosidades, sino realmente llegar a aquel que lo necesita.
y esta gente no necesitaba. Por lo tanto, se mira entonces el rechazo que va creciendo. Ya miramos en el texto de Marcos 7 la discusión con respecto a las minucias e inventos creados por los hombres y que Jesús les hace frente. Y esto gana cada vez más el acerbo odio de parte de los líderes que dicen ser expositores de la luz. Quisiera sacar una lección para nuestro tiempo. Nosotros necesitamos maestros. El mejor maestro es la Biblia. Yo recomiendo, amigos, si ustedes tienen su Biblia, tómenla, léanla, consúltenla. Hasta hay concordancias aquí, allá, que usted puede tomar su Biblia y leerla con oración. Especialmente estos textos fáciles, históricos de los Evangelios, Hechos de los Apóstoles también, del Nuevo Testamento, que es de fácil entendimiento. Y usted lo sigue y aprende a meterse en los zapatos allí de los protagonistas y especialmente seguir el camino, las huellas del Jesús Nazareno. Cada palabra que diga, cada acción, cada reacción que traiga el Nazareno es sumamente importante. Y especialmente cuando aparecen la gente oponiéndose, porque en nuestros días ocurre algo similar. Hay cuánta gente, líderes religiosos aquí y allá, que dicen cosas que son contrarias aún al uso natural. Déjenme ilustrarles. Con esta expansión que hay de la ideología de género y la afirmación de la homosexualidad como algo natural en los hombres, especialmente en este país que es un voto nacional, no discuto ese punto de parte de las personas de la sociedad, sí lo discuto de aquellos que son religiosos, que están cambiando su manera de ver las cosas para adecuarse al entorno de la sociedad. Que la sociedad vote por ley, haga lo que tenga que hacer, allá ellos. No nos cabe a nosotros como religiosos estar cuestionándolos necesariamente, sino al religioso en sí, que adopta la postura similar porque su labor es enseñar la palabra de Dios. Esa es su misión, exaltar lo que el texto sagrado enseña al hombre. Y allí, lógicamente, habrá contradicción. Pues he aquí que ha habido líderes religiosos que ahora toman la postura popular y enseñan cosas nuevas como tales como que la homosexualidad, claro que está en la Biblia. ¿Quién dijo que no hay? Y si no, miremos la relación homosexual entre David y Jonatán. Notemos, es tremenda la semejante afirmación de que hubiera habido relación homosexual o relación lesbiana. En otra historia de un par de mujeres que se amaron muchísimo, como es Noemí y Ruth, una historia bellísima del libro de Ruth, y la relación de la suegra con la nuera y el amor que la nuera tiene a esa suegra de tan bello carácter como cuenta el texto bíblico. Y sin embargo afirmar que allí hay una relación lesbiana es muy grave. Que hay relaciones homosexuales es evidente en Génesis 19 con Sodoma y Gomorra, y en la última parte de Jueces, la práctica de benjaminitas homosexuales, lo revela la Biblia, pero siempre pone en contraste de la voluntad de Dios, por lo cual Dios envía castigo. Reitero, Dios quiere que tengamos la palabra y ella sea la que nos guíe y conozcamos la voluntad de Dios independientemente de lo que la sociedad haga o deje de hacer. Ellos hagan sus leyes. En el caso de un creyente, toma su Biblia. Y eso es lo que hizo Jesús. Cuando Él entra en la sociedad judía, Él enseña el Antiguo Testamento, que era la Biblia hasta ese tiempo, pero los dirigentes se oponen porque tienen sus ideas favoritas y Jesús, que se las discute, lo hemos mirado recién en Marcos capítulo 7, cuando Jesús les desafía esos inventos humanos de las prescripciones rituales, que había que lavarse en cierta manera mágica las manos ritualmente para habilitarse para comer. Jesús no le dio importancia. Ese es el hombre que hoy nosotros necesitamos, que tenga convicciones, que crea lo que cree, que lo enseñe, pero basado en una revelación que entendemos es fundamental, es la palabra de Dios. Miremos a continuación el firme rechazo de los líderes contra esta luz que viene desde Galilea. Esto aparece en Marcos capítulo 3, ahora damos el texto, y especialmente el efecto que causa en la gente más humilde que se dejan guiar por esos líderes, en lugar de confiar en la luz que los está guiando ahora, porque todo se había distorsionado por causa de esos líderes.
Abrimos pues entonces en Marcos capítulo 3, desde el versículo 22 en adelante. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú, al diablo, ese es el nombre que se le da, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Jesús se defiende de esta manera, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo porque él está curando a la gente endemoniada, tal reino no puede permanecer porque se están peleando los demonios, diríamos más rápidamente. Y si una casa está dividida contra sí misma porque se pelean los que moran allí adentro, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, ustedes me llaman que soy otro diablo, y Satanás, yo le peleo al diablo y él me pelea a mí, y yo estoy sanando a los enfermos, el diablo enfermándolos, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede haber división? Más bien es que llegó alguien nuevo, que se metió en el reino del enemigo, y allí sí hace el destrozo que tiene que hacer. Es Jesús, la explicación simple, el razonamiento para que esta gente entienda por qué le llaman endemoniado, un diablo moviéndose, curando a la gente. Miramos cómo sigue. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Y en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Acordémonos de la obra del Espíritu Santo, es convencer de pecado. Cuando uno se resiste a esa convicción, está cometiendo un pecado muy grave, porque Dios le está diciendo: tú hiciste mal, cambia tu conducta, te doy chance, toma tu tiempo, cambia tu conducta, y la mente se cierra. Yo no hice mal, no tengo por qué cambiar. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Si lo queremos ver, voy a invitar a que miremos lo que es una blasfemia a continuación, para luego ver el efecto de este rechazo de los líderes, que es lo que nos importa, a la luz que viene desde Galilea. Esto aparece en Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban. En el versículo 51 va terminando, es el clímax del discurso de Esteban, que fue citado, convocado por el Sanedrín para que diera cuenta de sus actos. Ya lo iban a apedrear, y él lanza el último llamado muy severo. Miremos cómo lo expresa el discípulo Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres en la antigüedad, así también vosotros. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El efecto que se produce ahora. Vamos a volver nuevamente a Marcos, el capítulo 3. Habíamos leído el versículo 22, desde que empiezan los fariseos a acusar a Jesús. El efecto, dijimos. Y nuevamente, amigos, aquí el tema es de la luz que viene desde Galilea y que va a corregir muchos hechos. Y la gente humilde lo acepta, cree. Contra esta luz negra de los altos dirigentes que manipularon las enseñanzas. Y la gente tiene que decidir: ¿qué hago yo con esta luz que viene desde afuera, desde Galilea, y estos otros que fueron mis líderes, mis maestros? Y ellos están enfrentados. ¿Qué posesión tomo yo? Y este es a donde queremos arribar. Bien, capítulo 3 de Marcos, 2 versículos antes de lo leído del 22, en el versículo 20 aparece algo sumamente interesante. La parentela de Jesús se aparece para disuadir a su pariente Jesús y sacárselo de en medio de la discusión que Jesús provoca. Miremos entonces Marcos 3:20. Diríamos un grave error, muy triste de parte de los parientes de Jesús. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está loco. Amigos, ¿qué significa esto? Estos parientes
ven a Jesús que ni tiempo había para comer de tanta necesidad y atención que hay de la gente que le tomó confianza al Maestro, que se acercan, esperan ser atendidos, curados, enseñados, guiados, y no podían ni comer. Jesús estaba dispuesto. El texto dice que ni podían comer. Pero la parentela viene, y vienen para prenderlo, dice el texto, afirmaban, está loco. ¿Por qué loco? Porque el versículo que viene da la clave de que los líderes religiosos decían, está endemoniado. Y la parentela prefería mejor, en medio de la vergüenza allí que generaba todo esto, afirmar que más bien estaba alterado y que necesitaba atención médica en Nazaret. Está loco, vamos a llevarlo a Nazaret, vamos a prenderlo para ello. ¿Se capta? Eso aparece entonces en los versículos 21 y 22 que vamos a leer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Y qué decían los líderes? Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía al diablo. ¿Notamos? Ahora bien, este es el contexto de lo que quisiera presentar como un clímax para que nosotros saquemos algo bonito. Jesús, en medio de tanta discusión, va a un lugar, a una casa, entra en la casa y un gentío se reúne alrededor. Cuando Él está hablando y enseñando, tocan la puerta. Algo distrae la atención de la gente, de la enseñanza que Jesús allí estaba haciendo. Vamos a leer entonces a continuación del texto que habíamos mirado, allí desde el versículo de Marcos capítulo 3. Leemos ahora entonces el versículo 30 en adelante. Que los acusadores decían que tenía el diablo porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. 31 ahora, Jesús va a una casa de familia y la parentela vuelve a la carga. Y lamentablemente está también María Virgen, la madre, involucrada en esta disuasión, convencer a Jesús que corte con sus predicaciones y altere la sociedad. Lógicamente esto no desmerece el papel que juega María Virgen, su madre, pero que fue inducida por la parentela evidentemente. Leemos el texto. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Maestro, están afuera, están tocando la puerta, quieren verte, conversar contigo. ¿Para qué querían verlo? Acordémonos que hemos mirado en los textos allí, que estamos estudiando, que era para prenderlo. La intención de ellos era esa. ¿Por qué? Porque tenían en alta estima la opinión de la luz negra. Permíteme usar esa expresión. Contrastar entre la luz que viene desde Galilea y esta luz negra, de los altos dirigentes que tienen la misma Biblia. Jesús maneja su Biblia, que es el Antiguo Testamento. Estos otros manejan su Biblia, el Antiguo Testamento. Pero hay tal contradicción, y que Jesús, valiente, no se va a callar para aclarar estas cosas, y la gente humilde va aprendiendo, aprende. En este caso, esta gente, para ejercer mayor dominio, lo acusan de endemoniado. El diablo en persona que hace milagros, y Jesús tiene que explicar cómo el diablo puede pelearse contra el diablo sanando gente. Más bien es alguien que llegó y le arrebató. Bien, Jesús busca gente que lo quiera escuchar, que quiera aprender. Y son esas gentes que están dentro del domicilio. Y Él se siente cómodo. Cuando tocan la puerta, es la misma familia de Él, carnal, que vuelven a la carga. Era prenderlo y llevárselo. Por eso Jesús dice, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? Mis hermanos. Miremos la respuesta que Él mismo la va a dar. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amigos, en esta respuesta seria, solemne que Jesús da de quién es la parentela, lógicamente tenía sus parientes carnales. Su madre carnal estaba allí afuera esperando. Sus hermanastros, estos están citados en Marcos capítulo 6:3, se dan los nombres de 4 varones y varias mujeres cuyos nombres no aparecen. Hombres que luego fueron prominentes en el desarrollo de la iglesia naciente,
fueron incrédulos en la primera parte, en la primera etapa, pero después de la muerte y pasión de Cristo, esa gente tuvo otra visión y son contados como participando, apoyando el movimiento de los apóstoles. Pero en este momento están en oposición, queriendo prenderlo. Y Jesús que dice, ¿quién es mi madre? Maestro, está afuera. No, mi madre es ella, esta señora, aquella otra que está allá y esta que está allá. Porque todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, esa es mi familia. Y amigos, esto es lo que quiero compartirles. Jesús está buscando esa familia. Él fue un hombre como lo es usted, como lo soy yo. Él busca que el ser humano le preste atención. Y hay un común denominador entre Jesús y usted, y es si queremos hacer la voluntad de Dios. Entre estos expositores de la luz negra, habíamos dicho, que ellos enseñan a su manera, y una persona humilde quizás les puede seguir en la confusión, en la ignorancia. Pero una persona que le interesa estas cosas, que quiere conocer más, y especialmente a ese Dios que sabe que en algún momento tendremos que darle razón de nuestras acciones. Hay un juicio de por medio. Esta es clara enseñanza de la palabra de Dios, que todo ser humano tiene que presentarse ante ese juez y rendir cuentas de las cosas que hemos hecho aquí en la tierra. En consecuencia, si quienes quieren o buscan estar en paz, es la mejor decisión que podemos hacer mientras estamos en la tierra. ¿Quién es Él? ¿Cómo piensa? ¿Qué le gusta? ¿Qué le desagrada? ¿Cómo uno puede enfrentar ese juicio en medio de cosas que hayamos hecho en nuestra vida, con nuestro cuerpo? Y especialmente, zafar, ser salvados de esa sentencia que Dios tiene que pronunciar, porque así lo revelan aún las profecías de la Biblia. Bien, Jesús vino para eso, para enseñar. Y Él se siente a gusto con los grupos pequeños, esos grupos en la casa, en la familia, en donde se abre la Biblia. Y Jesús claramente lo dice, esa es mi familia, esa es mi madre, ese es mi hermano. Esta gente que está afuera vienen con otra intención, aunque son mis parientes carnales. Pero Jesús no necesita decirles cosas feas o avergonzarse de ellos. Voy a citar un último texto para mirar cómo Jesús aún los trata a estas personas. En San Juan capítulo 7, vamos a leer la forma en cómo Jesús cordialmente les dice a sus parientes carnales una palabra de reprensión que merecen escuchar. Capítulo 7, versículo 5 en adelante, leemos. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. 6. Entonces Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Notamos que con ello Jesús está diciendo que la conducta de estos parientes de Jesús son similares a las mundanas, que Jesús es distinto. Por eso a Él lo aborrece y no los aborrece a ellos. Jesús ama a las personas, ama a sus hermanos. Felizmente se convirtieron ellos. Ama a cuánta gente quiere escuchar y lamenta tanto por los altos dirigentes que tapan sus oídos con esa luz negra que ellos creen que es luz de Dios con la cual enseñar. Amigos, yo les invito a que tomen en cuenta estos pensamientos de la luz que vino desde Galilea y vino para enseñar, abrir la mente, ponernos en relación con Dios, aceptar que hay un Dios que nos ama, que es el mayor regalo que dio de Jesucristo y Él es el que nos pone en armonía con Dios. Esto lo hace en sus enseñanzas, en sus obras, en su muerte y resurrección finalmente. Gracias amigos por acompañarnos. En la siguiente emisión seguiremos avanzando en esta serie, descubriendo al Mesías en las profecías. Gracias. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000.
donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Olam 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv